Azul, salamu alaikum, hola, muy buenas, mi gente. Eh, bona diada para tota el poble català que és aquest dijous. Espero que la passeu molt bé entre els teus o els vostra família. Bueno, nada, pues acabo de felicitar a los catalanes porque es el Día de Cataluña este jueves 11 de septiembre. Y bueno, pues dos temas, como es costumbre habitual, y los dos arrojarán luz o se concentrarán sobre el funeral de Ahmed Zefzafi, el padre de el icónico líder del movimiento contestatario rifeño conocido como Hirak del Rif, Nasser Zefzafi, pues que el señor Ahmed Zefzafi, muy conocido también aquí por parte de las organizaciones de derechos humanos europeas, especialmente Amnistía Internacional, que estuvo con ellos y tal, y APDHA también, Asociación de Derechos Humanos, Pro Derechos Humanos de Andalucía y tal, que falleció el miércoles, bueno, la tarde del miércoles pasado en Alhucemas, y su funeral se llevó a cabo la tarde del jueves de la semana pasada también. Pues la primera parte pues me concentro en el uso brutal de parte del Mahsan o del régimen de ocupación marroquí de nuestro territorio del Rif, su uso político de este trágico suceso para la familia Zefzafi. Porque vamos a ver, el Nasser Zefzafi está dolido, está en duelo, está en una situación muy vulnerable, y aún así, en vez de que este régimen le tenga compasión, sino que todo lo contrario, lo chantajeó. Si, mira, Nasser, si tú quieres salir y estar en el funeral de tu padre, pues tenemos preparado un guión para que lo leas a las masas que se concentrarán ahí en la puerta de tu casa para dar el sincero pésame y condolencias para la familia. Y, y el guión ese o el discurso ese, pues repleto de indirectas a nosotros como soberanistas independentistas rifeños, igualmente para acentuar un rasgo brutal que Nasser mismo en su interior no está convencido de lo que estaba diciendo, salvo que sea una persona esquizofrénica, y pienso que no, o que lo hayan hecho ser esquizofrénico y paranoico después de estos 8 años pasados en la brutal cárcel marroquí. Eso también puede ser, porque vamos a ver, en los lemas del Hirak del Rif siempre se alzaba la frase Arif Nagmarra, Navarra. Su traducción: el Rif es nuestro, el Mahzen tiene que alargarse del Rif, tiene que largarse del Rif, tiene que salir del Rif el Mahzen o el régimen marroquí. El Rif es nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Es que eran frases puramente independentistas, soberanistas rifeños, y que la patria o la nación era el Rif, no la patria o la nación era Marruecos, como le obligaron a decir en ese discurso premeditado, preplaneado, preescrito por ellos, y haciéndolo memorizar a Nasser como moneda de chantaje a su salida
de la cárcel para estar en el funeral de su padre. Y lo brutal de los errores garrafales de estos agentes marroquíes, que había un agente marroquí en todo momento cuando Nasser estaba hablando a las masas, poniéndole la mano encima de la mano de Nasser. Es como haciéndole decir lo que tenía que decir. O se desvía del discurso, pues, no sé, lo pellizca o algo así para que diga lo que ellos pactaron. Tío, es que se lo cogieron las cámaras de los smartphones de la gente. Había un agente calvo, obviamente agente de GST, de los agentes de inteligencia interno marroquí, en todo momento poniéndole la mano encima de la mano de Nasser y luego también dándole como unos golpetazos en el pecho, es como gracias, gracias, lo has hecho bien. Y haciéndole así también para que vean. Y ese discurso lleno de falsedades y de intento de que nosotros como soberanistas independentistas rifeños nos peleemos con nuestros hermanos y hermanas reformistas del Hirak del Rif, como enésimas veces he dicho que el Hirak del Rif, un movimiento contestatario rifeño de los años 2016 y 2017, eran puramente reformistas. Querían un hospital oncológico, un hospital con diversos departamentos de sanidad, que 8 años después no se hizo nada, sino que más Marruecos invierte el dinero en campos de fútbol, como hemos visto en estos últimos días, la apertura de un gran estadio en Rabat, y no sé qué mierdas de esas, y el pueblo sigue, del Atlas sigue en tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Y bueno, una universidad de oportunidades laborales y una pequeña reivindicación de derecho, que es el levantamiento del decreto de militarización de la zona del Rif, que es vigente desde 1958. El único, entre comillas, pseudo reivindicación política es el levantamiento o el cambio o la derogación del decreto real sherifiano marroquí, que considera la zona del Rif como zona militarizada con tantos gendarmes, tantos policías, tantos militares, y eso obstaculiza lo que son las inversiones internacionales, nacionales, de los rifeños residentes en Europa, etcétera, etcétera. Pero en verdad el Hirak del Rif no era independentista ni era soberanista, pese a sus lemas que rezaban de que el Rif es nuestro y que el Makhzen se alargue de nuestra tierra o se vaya de nuestra tierra. Y además, un punto muy importante, que Nasser ha perdido más del 70% de su condición física. Nasser Zefzafi lo conozco yo desde adolescente, joven, era una persona deportista muy fuerte, jugaba al baloncesto, jugaba al fútbol, jugaba al voleibol y tenía una condición física que no se cansaba. Y lo hemos visto en esta salida, en este funeral, utilizar esa máquina que decimos nosotros Rabos, que es contra el asma. Y además le hemos visto con los abanicos, hacerle los abanicos porque tenía como falta de aire, falta de oxígeno, le estaban haciendo así con los abanicos, además de verle utilizar esa máquina de los enfermos de asma o de padecer enfermedad respiratoria o asma. Eso es que le jodieron, le jodieron su condición física. Además, que hemos escuchado muchas veces que él se queda como paralizado de una parte de su cuerpo. Tiene como una vena cerebral que algunas veces se estanca y no puede mover bien un brazo suyo y una pierna. Y eso es fruto de más de un año en una celda aislada, individual, como en un lavabo de esas cárceles brutales.
Entonces, hermanos saharauis, no hagáis mucho caso a lo que ha dicho Nasser de que el Sahara es marroquí, bla, 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 bla. Espero que les tengáis vosotros y vosotras, hermanos y hermanas saharauis, compasión, que el Mahzen, régimen criminal ocupante de vuestro territorio, no le ha tenido compasión ni misericordia. Bueno, esto de una parte. De otra parte, voy a tratar este mismo evento, este mismo acontecimiento del funeral de Ahmed Zefzafi, padre de Nasser Zefzafi, su uso mediático a través de la prensa amarilla marroquí, porque también brutal. No vean ustedes pares, no un par, sino pares. No sé si eran 4, 5 o 6 artículos durante estos últimos días. O sea, pasándonos a nosotros, insultándolos indirectamente a través de Nasser y a través de ese discurso pronunciado por el Nasser ese mismo día, jueves de la semana pasada, en ese día de permiso de descarcelamiento que le dieron, chantajeándole para afirmar un sentido nacionalista falso, que mismo Nasser no está convencido de él. Es que Nasser es una persona rifeña como todos y tiene el espíritu y las genes libres republicanos de sus ancestros. Es que el bisabuelo de Nasser estaba en el gobierno de la República del Rif. Joder, macho, es que esto no se nos olvida. Si tienes un ancestro, un bisabuelo que era un mártir, un resistente de la resistencia rifeña de la República del Rif, en aquel entonces su nieto muy probable que herede esos genes rebeldes, independentistas, republicanos de su bisabuelo. Y es lo que es. Nasser lo entendemos. Igualmente yo he vivido en Alhucemas y he venido de ahí. Estando en Alhucemas no podía alzar voz, no podía decir nada. Por lo cual Nasser en su adentro, aunque pronunció eso, lo pronunció en un momento de debilidad, en un momento brutal de duelo, de pena. Y obviamente Nasser no es una persona comparada con Nelson Mandela, por ejemplo, que se aferró a sus principios y a las tentaciones de los ingleses en su guerra contra el apartheid en Sudáfrica, para estar 27 años completos en la cárcel y luego salir como presidente de la República de Sudáfrica. Y otros grandes de la historia, Che Guevara, que se murió en el campo de batalla, quitando el traje de ministro de Industria cubano. Mao Zedong, Ho Chi Minh, Mohammed bin Abdelkrim el-Khattabi, Mohammed bin Abdelkrim el-Khattabi, el presidente de nuestra república, que dijo no, un no rotundo en mayúsculas a las tentaciones de Mohamed V, que se fue al Cairo para tentarle de tener el grado que no lo tenía ninguno, el rango militar que no lo tenía ninguna persona de mariscal en Marruecos bajo el régimen alawita en esos años 60, que vuelva al Rif, que vuelva a Marruecos ocupado por este régimen y teniendo el rango de mariscal y ganando decenas de miles de dirhams y viviendo súper rico, y dijo no vuelvo a mi tierra porque está ocupada aún. ¿Y ocupada por quién? Por esos alawitas mismos. Es que obvio, no podemos pedirle más de lo que pueda ofrecer. Es que cada persona no puede ofrecer más de lo que posee. Quizás Nasser es un líder líder de las masas en campo de batalla, nada más, pero no es un experto políticamente. Una persona que puede aferrar tanto a sus principios en momentos delicados como un fallecimiento de un padre o de una madre.
Pues eso, quizás otra persona podría haber resistido a la tentación esta de chantaje, de que si quieres salir a estar en el funeral de tu padre, decir esto, pues decir él no. Si me podéis dar el permiso, que es de todo derecho de cualquier persona encarcelada, de estar en el funeral de alguien con consanguinidad, de primera consanguinidad, que sean sus padres o sus hijos fallecido, él está privado de libertad, encarcelado, pues todo preso detenido en la cárcel tiene ese derecho de estar en un funeral de un familiar próximo, consanguinidad una o dos, según aquí en España. Pero en Marruecos esto se chantajea, se usa para otros fines. Y además miren las contradicciones. Miren las contradicciones. Esa prensa amarilla de Hispress, Lakum 360, Al-Wataniya, Barlaman.com, etcétera, etcétera, de prensa amarilla dependiente del régimen criminal que la financia, que no es en ningún sentido prensa independiente. Y además lo que justifica esto es el 144, la posición 144 de 190 países que ocupa Marruecos. Marruecos, en el ranking internacional de la prensa libre, gente, ocupa el puesto, no me equivoco, espero que no me equivoque, o 115 o 144 de 190 países. Está en la cola de países en lo referente a la libertad de prensa. Está brutal, por lo cual toda la prensa está guiada por el régimen criminal ese, que no pueden decir ninguna cosa que vaya en contra, sino que al revés salen para aplaudir, para ser perroflautas y mamporreros, peleles de ese régimen criminal. Y por eso han salido a decirnos a nosotros, a los soberanistas, independentistas republicanos rifeños, que Nasser os ha hecho callar, os ha puesto los acentos encima de los tildes, afirmando que él es marroquí, nacionalista, y que él velará por la unidad de Marruecos, teniendo en cuenta su Rif y su Sáhara dentro de lo que es el Estado ficticio funcional de Occidente, que es este régimen marroquí. Eso tan falso como la luna misma. Y además con todo esto, o sea, la contradicción que estos criminales cabrones, utilizando su poder judicial dependiente, que el poder judicial en Marruecos no es independiente, sino que es dependiente del palacio marroquí y de la gente adinerada con poder en Marruecos, pues encarcelaron a Nasser y lo condenaron con otros compañeros activistas rifeños mismos que siguen en la cárcel por el presunto de agitar a las masas de la población del Rif y estar contra la unidad territorial de Marruecos. O sea, en una indirecta diciendo que Nasser y sus compañeros son independentistas, soberanistas rifeños, porque alzaron estas banderas, alzaron las imágenes y hablaban mucho de los dichos y de los hechos de Mohammed bin Abdelkrim al-Khattabi, Mohammed bin Abdelkrim alias Moulay Mohand, Amra Mohand, pues los encarcelaron por este presunto de ser independentistas, separatistas para ellos en término falso, porque de separación no tienen nada que ver los rifeños. Los rifeños están reivindicando, nosotros como independentistas soberanistas estamos reivindicando la recuperación de nuestra soberanía, o sea, separarnos de nada, porque jamás pertenecimos a para separar de. Esto lo he repetido más veces. Por lo cual, brutal contradicción. Ayer decían que eran independentistas soberanistas rifeños y hoy nos salen a decir que son nacionalistas marroquíes.
pues pongo las manos encima de la cabeza, apaga y vámonos de esta prensa improfesional, tonta, sin mayúsculas, tonta, joder, macho, y nada, no sé qué más añadir. Y lo siento por nuestros hermanos saharauis que vamos juntos, aliados a hacer salir al régimen de ocupación marroquí de nuestros territorios, sea del Sáhara Occidental, sea del Rif. A por ellos que venceremos más pronto que tarde. Sin más, a cuidarse bien, como están las